Ni hao, ¿cómo va? Vamos a practicar un poquito de tabla. Vamos a comenzar a trabajar un poquito para calentamiento las articulaciones, movimientos de los hombros simplemente, movimiento circular y no forzado, que sea suave, movimiento redondo, suave, nutritivo de las articulaciones. Vale, vamos a hacerlo cada vez con un hombro. Inspiro al ascender y suelto y relajo descendiendo. Inspiro al ascender y suelto y relajo descendiendo. Vamos a llegar hasta el nivel de los codos, mirando un poquito hacia detrás. Mirando un poquito hacia detrás, sin forzar. Recuerda no forzar nunca. Pero sí centrar la atención para trabajar cuerpo, pero también mente. Centrar la atención en la escucha de tu cuerpo, de tu experiencia, de la vida en ti. Una vez más a cada lado. Vale, con la mano vamos a limpiar el costado, ascendiendo. Y como llevándonos el cabello al otro lado, vamos a dejar descender la palma de la mano hacia arriba y la mirada va a seguir la mano de detrás, haciendo de tal manera una rotación completa de la columna vertebral, como si nos apoyáramos la mano en el aire, con suavidad, por tanto. Limpiar, inspiro, como llevando el cabello al otro lado, palma hacia arriba, descansar en el aire, ser suave, delicado, delicada, cada vez a un lado. Inspiro y asciendo, suelto y relajo. Inspiro y asciendo, suelto y relajo. Percibir todo, también lo pequeñito, lo interno. Micro sensaciones, micro movimientos de tejidos, de líquidos. Inspiro al ascender, suelto y relajo una vez más. Volvemos al nivel de los codos, igualmente mirando un poquito hacia detrás. Si nos sale algún bostezo lo hacemos. Se lo regalamos a la persona que quede cerca. Una última vez a cada lado. Volvemos al nivel de los hombros suavemente y vamos observando sensaciones del cuerpo, si algo cambia al utilizar las articulaciones, si cambian las sensaciones. Vamos a hacer ese mismo movimiento cambiando de sentido hacia adelante. Y soltamos por delante. Soltar bien los dedos. Dejar caer el peso hacia la tierra. Vale, paramos a poco. En el vídeo anterior hemos hecho un bombeo de expansión-contracción y ahora no lo vamos a hacer exactamente ese ejercicio, pero vamos a utilizar lo que hemos aprendido para hacer un estiramiento de la columna vertebral. Más o menos sería lo siguiente: cuando expandimos nos vamos como a apoyar en la pelota. Quiere decir, el sacro y la parte final de la columna vertebral se contrae de manera natural al flexionar un poquito las rodillas. Y también dejo caer la cabeza por su propio peso, no la aguanto, sino que permito que descienda descansando. Y por tanto, estoy redondeando la columna vertebral, como abrazando una pelota. Y después, cuando contraigo, a poco, sin prisa, me voy a ir elevando de abajo hacia arriba, vértebra a vértebra. Vértebra a vértebra, sin prisa. El ejercicio es otro. Ahora, cuando se expande la pelota, lo que voy a hacer es
a sentarme y abrazarla, dejar descansar, redondear toda la espalda, redondear la espalda. Y cuando se contrae, voy a levantarme a poco, de abajo hacia arriba, vértebra a vértebra, sin prisa. Repetir y experimentar, sentir, redondear la espalda y levantarse a poco, vértebra, 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 vértebra. 5 veces más. Redondear la espalda como una C invertida. Y levantar. Levanta las rodillas y vértebra, 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 relajar. 2 veces más. Sigue tu propio ritmo, ¿eh? Si es más lento, es más lento, y si es más rápido, no te preocupes. Permítete, ¿eh? Sé bueno, buena, entre comillas, contigo mismo, no te castigues. Una vez más. Muy bien. Vamos a simplemente las plantas de los pies como si estuviéramos caminando, simplemente. Una sube y después la otra. Soltamos un poquito libre los brazos también. Dejamos la puntita del pie, dibujamos círculos, liberando cadera, rodilla, tobillo y los dedos también. En el otro sentido. Y lo mismo al otro lado, lo haréis más tiempo si os apetece. Es interesante todos los días, ya lo he dicho en otros vídeos, trabajar un poquito todos los días para mantenerse, para no empeorar, un poquito de articulaciones todos los días, aunque sea suave, aunque sea mientras hablas con alguien. Mejor que no, que estés centrado, pero si no tienes más remedio, soltamos brazos y piernas. Cerramos. Observamos sensaciones y cambios. Centramos también, vaciamos la mente en el presente. Centramos la mente en el presente. Observar sensaciones, soltar si hay rigidez, dejar marchar si hay pensamiento o preocupación. Arraigar, tomar raíces hacia la tierra, conectar como naturaleza que eres. Tai chi, naturaleza, vida, todo se conecta. O debiera. Abrimos. Movimiento circular. El guerrero de Buda golpea con el mazo. Movimiento circular. Como apartando a alguien. Proteger la rodilla. Como si me viene un golpe. Y lo aparto. Se coordina con la puntita del pie que ponemos hacia adelante, porque es hacia donde nos dirigimos. Golpe con la palma, cerramos en puño, sin tensar el puño, y vamos a golpear al nivel de una barbilla, ascendiendo y descendiendo. ¿Vale? Vamos a repetir, vamos a tener tiempo de ver vídeos. Cualquier comentario, ya sabéis que hay cositas que estoy haciendo porque me las pedís. Queráis lo que queráis, me lo escribís y lo tengo en cuenta como tiene que ser, ¿vale? Cerramos. El guerrero de Buda golpea con el mazo. Sé suave, acaricia, sensible, conectado, como agua. Flujo del movimiento como agua que fluye en el río. Sin impedimento, con naturalidad, naturalidad. Sé natural. No fuerces nada. Al descender,
Vamos un poquito a vibrar. Otra de las cosas muy interesantes en el Tai Chi, en el Qigong, en la medicina tradicional china, ese masaje interno, esa vibración. Cuando te aburras, cuando estés, siempre aprovecha y suelta también el pensamiento, la emoción. Repetimos, ahora ya centrándonos solo en el primer movimiento. Mientras que la derecha sube, la izquierda a poco se pone palma hacia arriba, una sube y otra baja, hasta debajo del ombligo, donde espera a que baje el puño, ¿vale? Lo hacemos una vez más conmigo mirando, que os estoy mirando, y después al revés, como en clase, para que veáis la postura. Iremos avanzando, iré haciendo vídeos con los diferentes movimientos de la tabla, iremos avanzando. Espero que cuando haga esto estés tú haciendo lo mismo, porque dentro de lo que cabe a nivel de afecto, de energía estamos juntos, por lo tanto te doy una oportunidad más, ¿vale? Tú y yo, vamos a ello, nos saludamos. Muy bien, muy bien. Vale, vamos a hacer el primer movimiento, ahora me pongo como habitualmente en clase para que me veáis y hacerlo en el mismo sentido. Como en clase, Vamos allá, no os distraigáis, centraros. Siente todo, sin prisa, arraiga y hunde, arraiga y hunde. Movimiento desde el Tantien, cambiando el peso, la alternancia lleno-vacío. Movimiento fluido como agua. Conectado. Giro y desvío. Todo el peso a derecha. Paso delante. Movimiento circular. Peso delante, peso detrás. Proteger la rodilla. Puntita del pie hacia adelante, que es hacia donde vamos. Primero protejo la rodilla y después palma hacia mí, como golpeando a alguien en la cara, Golpe con la palma derecha, adelante. Cierro el puño, subo y desciendo equilibrado, equilibrada, quiere decir a la postura inicial, ancho de los hombros y pies paralelos. Cuidado no ir hacia adelante, desequilibrarse ni junto, ¿vale? A la posición básica, descender centrados, centradas y soltar y vibrar hacia la tierra. 3 veces más conmigo en silencio. Espero que no estéis diciendo esto, ya lo he hecho 1000 veces y tal, lo voy a ver sentadito, no quiero que lo veas. Levántate y hazlo conmigo. Y siente, recupera, conecta de nuevo con tu cuerpo. Cuando no nos encontramos bien, es cuando más lo necesitamos. Permítetelo, ayúdate.
vamos a hacer 3 veces seguido. Está conmigo hablando, pero luego 3 veces conmigo en silencio. Tú también. Centrado, centrar y soltar y vibrar hacia la tierra. Vale, 3 veces seguido. No te sientes, levántate. 3 veces más. Dos veces más. Ves observando las sensaciones de tu cuerpo, ¿eh? Ves un poquito, entre comillas, corrigiéndote hacia el camino de la naturalidad. Suelta tensiones, intenta que tu movimiento no sea cortado, sino fluido como el agua que fluye el caudal del río. Y disfruta en el movimiento, siente la vida, late con todo el cuerpo, late con todo el cuerpo. Una vez más. Primero recuerda parar, escuchar, soltar toda tensión innecesaria, centrar, vaciar la mente, centrándola en el presente, en la escucha. Y entonces ya comienzo. Recoger 3 veces el chi, la energía vital, en un proceso de regulación, de equilibrado interno. Al inspirar, absorber a través de las manos la energía de la naturaleza y llevarla hacia el interior, a través de la cabeza, experimentando la energía como si fuera una ducha interior. Asentar y soltar hacia la tierra cada vez. Aportar energía nueva y drenar, soltar la gastada hacia la tierra. Ten intención. Tres veces más, al inspirar, absorber la energía de la naturaleza y derramarla hacia el interior como una cascada interior que nos va limpiando en profundidad hacia el interior de las células y va soltando todo lo gastado. Dos veces más.
Vamos a hacerlo 3 veces más, pero esta vez al descender vamos a descender acariciando con las manos la cabeza, el rostro y la parte anterior del cuerpo. El proceso de ducha interior el mismo, pero vamos en contacto las manos por delante limpiando y soltando lo gastado hacia la tierra 2 veces más. Limpiar y nutrir, vaciar y soltar. Parar, sonreír, apreciar sensaciones y cambios. Dejamos aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente y espero que seáis, entre comillas, buenas, y que estéis practicando conmigo. Gracias por estar ahí. Os siento, desde aquí os siento, os noto conmigo y continuamos en el camino. Mejorando y cuidando de nosotros, nosotras mismas, ¿vale? Hasta la próxima.